Bienvenidos a su materia de cálculo de costos. Estamos con su segunda sesión de la licenciatura en Administración y Comercialización. Recordemos los objetivos específicos de esta sesión, en donde nosotros vamos adentrando un poquito más a la parte de costeo. ¿Cómo van a ser los costos dentro de una empresa? La sesión pasada ya empezábamos a ver qué es un costo. Costo es prácticamente lo que me está costando el producto o el servicio que yo estoy prestando, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? ¿Cuánto me cuesta ese costo del producto que yo vendo? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta el servicio que yo estoy prestando? Ahora nosotros habíamos dicho que vamos a tener un tope. Ese tope me lo va a marcar el mercado. ¿Hasta dónde yo puedo subir ese precio? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, si vendo mesas, estoy vendiendo mesas, ¿y cuánto me cuesta producir esta mesa? No, pues me está costando producir esta mesa 500 pesos. Y si el mercado me dice que esta mesa la puedo vender, o sea, ahora sí que la competencia la está vendiendo en 600, yo nada más voy a tener un margen de utilidad de 100 pesos. La voy a poder vender en 600 pesos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con si esta mesa yo la voy a dar en 1000 pesos? Lógicamente mi mercado pues se va a mover de acuerdo a las necesidades que va a tener. Y por consiguiente, si yo la vendo en 1000 pesos y el mercado lo está vendiendo en 600, pues nadie me va a comprar esa mesa. Se va a quedar ahí la mesa. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ver qué precio es el que nosotros vamos a tener que ofrecer, ¿sí? Nuestro producto o nuestro servicio. De ahí la importancia que nosotros identifiquemos toda la parte de costos, cómo se está comportando ese costo dentro del mercado y que sepamos e identifiquemos cómo está nuestro mercado, cómo están nuestros consumidores, cómo se van a estar comportando, qué tipo de consumidores van a ser, cómo van a ser los gustos, las preferencias, las características esenciales del mercado que yo estoy satisfaciendo, cómo van a ser mis consumidores. De ahí que nosotros identificamos y que podemos mover las partes del costeo de mi producto. Ahora, nosotros habíamos dicho desde la sesión pasada que vamos a tener diferentes tipos de empresa. Los costos no van a ser iguales para ningún tipo de empresa y mucho menos si van a ser con diferentes características. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una empresa de servicios en la cual yo nada más estoy brindando el servicio, estoy otorgando un servicio, entonces mi costo va a ser muy diferente a que si yo me dedico a comprar y vender artículos. Si yo nada más me dedico a comprar y revendo esos artículos, no les meto nada, tengo un costo de ventas. Igual la prestación de un servicio es un costo de ventas. ¿Cuánto me está costando la venta que yo estoy realizando? Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa productora o transformadora, yo tengo que tener un costo de producción y costo de lo vendido, que nosotros vamos a tener que determinar y que ver la diferencia de ese costo de producción y costo de lo vendido a un costo de ventas. Es muy diferente, nosotros tenemos que producir o transformar el producto que nosotros estamos vendiendo o estamos poniendo en venta. Pero ahora digamos, ¿qué diferencia hay entre una empresa productora o transformadora? ¿Es lo mismo? Claro que no. No van a ser lo mismo empresas productoras o transformadoras. Las empresas productoras son aquellas que nosotros vamos a producir. Es decir, por ejemplo, si yo produzco esta mesa la produzco, pero ya compro el vidrio hecho, ya me lo cortan, ya lo traigo aquí, le pongo las patas de la mesa, se las pongo, estoy en este caso produciendo mesas, ¿sí? Nada más. Pero ¿qué pasa si yo estoy transformando? ¿Qué quiere decir? Que va a entrar aquí el vidrio, aquí lo voy a tener, lo voy a cortar, ya estoy transformando el vidrio así del lote del grande, lo estoy cortando, ¿sí? La madera me la están trayendo aquí, yo la voy a tener que moldear, ¿sí? La voy a tener que tallar, ¿sí? Les tengo que poner su barnizada, pero la estoy cambiando, ya, o sea, no es una madera así grande que me están trayendo, sino que ya la estoy cortando, la estoy transformando, la estoy moldeando. Entonces, en este caso, estoy
transformando el vidrio, la madera en una mesa. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia? En cambio, una empresa productora, nada más, lo único que hice fue agarrar, poner las patas de la mesa, ponérselas, adaptárselas al vidrio y ya estoy teniendo la mesa. Esa vendría siendo una productora. Productora es aquella que no va a transformar sus materiales, su materia prima. En cambio, una transformadora sí va a producir y va a cambiar la materia prima, la va a moldear, la va a cambiar. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, si yo voy a cosechar fruta, voy a dedicarme a vender fruta. Voy al árbol y corto la fruta, la recolecto, ¿sí? Recolecto toda la fruta del piso, de los árboles, etc. Voy recolectando frutas. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Estoy produciendo fruta. Lo único que estoy haciendo es recolectándola. La estoy produciendo. Entonces, no la estoy transformando. Nada más lo único que hago es bajar la fruta, recolectarla, ponerlo en mi cesto y ya. Entonces, en este caso estoy produciendo fruta. Muy diferente a que si yo, por ejemplo, recolecto la uva, la machaco y todo, y la cozo y hago mermelada de uvas, por ejemplo. Entonces, en este caso estoy transformando las uvas que recolecté, les estoy dando un proceso y en ese caso estoy transformando la uva, ¿sí? La fresa, el durazno. Entonces estoy produciendo lo que sería, o estoy transformando lo que vendría siendo la mermelada. Entonces, si se fijaron la diferencia, las dos son con frutas, pero una está produciendo la fruta y otra está transformando la fruta en mermelada. Entonces, fíjense, es muy importante. Ambas, tanto la empresa productora como la empresa transformadora, va a tener el costo de ventas, el costo de producción y el costo de los vendidos. No van a utilizar el costo de ventas. Este último tipo de empresas no va a tener costo de ventas. Costo de ventas solamente va a tener la empresa de servicios y la comercializadora. El costo de producción y costo de lo vendido lo está haciendo la empresa productora o transformadora. Entonces, nosotros tenemos aquí prácticamente el objetivo de la contabilidad de costos. ¿Qué tenemos? Tenemos que tener un control adecuado de todas las operaciones que va entrando dentro de la empresa. Todo el control dentro de un costo y un gasto. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Costo es todo lo que yo necesito para producir el producto o el servicio que estoy prestando, sí, que estoy vendiendo. Gasto es todo lo que yo necesito para que mi empresa opere, para que mi empresa salga adelante, para que no tenga problemas mi empresa. Entonces, por consiguiente, eso vendría siendo un gasto. Volvemos a lo mismo. Ya cambiamos de ejemplo, no ponemos el de la luz porque lo pusimos en la sesión pasada. Vamos a ver otro ejemplo, que vendría siendo, por ejemplo, mensajería. ¿Qué pasa con la mensajería? Si llega, por ejemplo, el vidrio que yo necesito para producir mi mesa, llega de la aduana, ahí está la aduana, y ahí pongo mi vidrio, llega de importación. Yo necesito un flete para traerlo, yo necesito lo que vendría siendo el traslado de mi mercancía a mi almacén. Ese traslado de la mercancía del almacén, de la aduana a mi almacén, vendría siendo parte del costo del vidrio que yo estoy transformando. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo necesito, por ejemplo, ya tengo toda mi mesa y todo, y a lo mejor necesito un cliente, necesita mover necesita que yo le mande unos contratos mercantiles para poder negociar la compra y venta? Le estoy mandando documentación de la empresa. Agarro por mensajería y le mando documentación. Eso vendría siendo un gasto, porque es un gasto de mensajería para que la empresa funcione. No está directamente relacionado con la parte de la producción de la mesa. Entonces, el flete que yo necesité de la aduana a mi almacén sí forma parte del costo. La mensajería que yo necesité para que
ahora sí que el cliente tuviera mi RFC, mi acta constitutiva, etcétera, todos esos papeles que necesita para tener la documentación adecuada de mi empresa, todo eso sería un gasto. Ahora, todo eso, tener bien identificados cuáles van a ser mis costos y mis gastos, me va a mantener o me va a tener muy en cuidado para saber si realmente la empresa está ganando o está perdiendo. ¿Cuántas empresas hay que el primer año de operaciones le van invirtiendo, le van metiendo? Y al final, ¿qué pasó? Pues ya le metí tanto dinero que ya, ahora sí que toda la venta no recupera todo lo que yo le tuve que invertir. Todo me lo gasté en el producto, ¿no? Tanto fue mi afán de vender ese producto que le tuve que invertir muchísimo y la venta no satisface todo lo que yo le invertí. Ahora sí que tuve una pérdida de lo que yo vendí, ¿sí? Entonces ni siquiera recuperé lo que yo había invertido para poder realizar la venta. ¿Cuántos negocios hay en ese tipo? Que muchas veces el primer año de operaciones pues desaparecen. ¿Por qué? Porque pues le tuvieron que invertir más de lo que le podían invertir y no recuperan una ganancia para que de este momento pues la empresa tenga ganancias, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a tener la suficiente información para saber hasta qué punto yo le voy a tener que invertir al producto para que por lo menos tenga un margen muy pequeño de ganancias, pero tenga un margen, ¿no? O sea, no le invierta tanto. ¿Sí? ¿Cuántas empresas hay que tienen una guerra comercial entre ellas y le disminuyen el precio de la venta, le disminuyen, y llega un momento que tienen que aguantar hasta un precio mínimo, pero ese precio no tiene que ser por abajo de todo lo que ya le invertí, porque si no, pues ya no le voy teniendo ganancia, ¿no? Ya no le gané, al contrario, le estoy perdiendo. Entonces, saber hasta qué punto la empresa puede bajar sus costos para no tener ninguna pérdida. Entonces, nosotros con prácticamente esos 3 objetivos son la contabilidad de costos, ¿sí? Tener un control de las operaciones, lograr tener un costo unitario correcto y tener una información amplia y oportuna. Todo eso nosotros lo vamos a poder determinar en base a la fijación de precios, o sea, tener un precio de venta, ¿sí? Ver cuánto es lo que nosotros lo vamos a vender, evaluar cuánto me está costando el producto que yo estoy vendiendo, cuánto le estoy teniendo que invertir y en cuánto me está costando. Ahora sí que tener un punto mínimo en el cual ni le voy a ganar ni le voy a perder, pero hasta saber hasta qué punto yo puedo bajarme para no tener ni pérdidas ni ganancias, pero pues un punto mínimo, ¿sí? Tener bien identificado cuánto me cuesta mi producto, ¿sí? El costo de producción y costo de lo vendido, tener las políticas y las normas que voy a aplicar para determinar ese costo de producción y costo de lo vendido, es decir, saber hasta qué momento nosotros nos vamos a poder bajar y en qué momentos. ¿Por qué? Porque si yo me bajo en todos los momentos hasta un punto mínimo, pues no voy a tener ni ganancias ni nada, ¿no? O sea, voy a tener ahora sí que tablas. Y todo negocio, su objetivo no es ahora sí que vender al mínimo, sino por lo menos tener una ganancia. Entonces, esa ganancia, pues ahora sí que tener bien identificado hasta qué punto me voy a bajar y en qué condiciones me voy a bajar. No en todas las condiciones me puedo bajar, sino tener hasta qué momento me voy a bajar y en ese momento pues poder invertirla para poder recuperarme. Y por lo consiguiente tener una planeación y saber cómo va a ser el comportamiento de mis costos, de mis gastos para lo que resta del año. Y volvemos nosotros ahora a enfatizar qué diferencia existe entre costo y gasto. Como viene aquí la lámina, dice costo es todo lo que me cuesta producir el producto o servicio que la empresa está vendiendo. Todo lo que necesita la empresa para que se dé este producto para el servicio que estoy prestando. Y gasto es todo lo que yo necesito para que la empresa opere. No para el producto que yo estoy vendiendo, no para el servicio que estoy prestando, sino todo para que opere la empresa, ¿sí? Y es cuando nosotros tenemos que identificar bien qué sería un costo y un gasto.
¿Por qué? Porque la importancia de saber qué es un costo y un gasto. Un costo, ya habíamos comentado, que es muy difícil que nosotros lo podamos bajar. Un costo nosotros tenemos que ver cómo es nuestro mercado, bajo qué condiciones nosotros podemos operar el producto que yo estoy vendiendo, ahora sí que yo estoy vendiendo, o el servicio que estoy prestando. ¿Hasta qué punto yo puedo bajarlo? Pero es muy difícil modificar un costo. ¿Por qué? Porque es muy quisquilloso a lo mejor mi mercado. Tengo que tener mucho cuidado. En cambio, un gasto, la empresa sí puede operar a lo mejor con menos dinero, sí puede a lo mejor controlar más el gasto de la empresa, bajarlo, poderlo disminuir ese gasto. Entonces, de ahí la importancia que nosotros identifiquemos entre un costo y un gasto. Gasto yo lo puedo manejar, yo puedo moldearlo de acuerdo a las necesidades de la empresa. Y un costo, si lo bajo, tengo que tener mucho cuidado, bajarlo de una forma muy quisquillosa, porque puedo afectar el mercado que yo estoy satisfaciendo. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tengamos que identificar y que dividir, ¿no? ¿Qué es gasto y qué es costo? Bueno, los costos en nuestra empresa. Los costos en nuestra empresa vamos a tener que van a ser de diferentes tipos, como nosotros lo habíamos comentado. Las empresas de servicios van a tener un costo de ventas. Las empresas de transformación o extractivas van a tener un costo de producción y costo de lo vendido, igual que la empresa productora. La empresa productora también va a tener un costo de producción y un costo de lo vendido. Y la comercializadora, que solamente va a tener compra y venta de productos, va a tener un costo de ventas. Entonces, fíjense cómo se manejan costo de ventas y costo de lo vendido, ¿sí? Son dos, o sea, los dos son costos, pero tienen diferencias. Por ejemplo, aquí en la lámina podemos ver una industria comercial. La industria comercial, fíjense que solamente su función es adquirir, ¿sí? Comprar mercancía y al final distribuirla. Fíjense, adquieren solamente lo que vendría siendo la parte de, va a tener el costo de adquisición, el costo de compras, el costo de almacén, en cuanto a la parte de adquirir la mercancía. Y en cuanto a la parte de vender la mercancía, vean cómo está aquí: gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, que me van a dar un costo total, y que es la parte de distribución, la parte de poner el producto final en el consumidor. Tenemos por ejemplo, muy diferente la industria de transformación. Fíjense, la industria transformadora tiene una parte de compra, están adquiriendo toda la parte de materia prima. Fíjense, la adquisición y la compra de materia prima. Esa es una primera fase. Después viene la fase de producción. Esa materia prima la empiezo a transformar, la empiezo a cambiar, ¿sí? Se está cambiando, se está moldeando esa materia prima. Y finalmente se está vendiendo. Entonces, fíjense cómo ya tengo aquí diferentes etapas. ¿Por qué? Porque esas etapas las voy a tener que utilizar posteriormente en otra parte de costeo. Tenemos que costear la adquisición de la materia prima, la parte de producción y la parte de distribución. Todo eso se determina a base de lo que vendría siendo el costo de producción y costo de lo vendido. La primera parte, que es la parte comercial, solamente va a tener lo que es adquisición de mi producto y la parte de ventas. Entonces, eso vendría siendo el costo de ventas, ¿ok? Entonces, tenemos las dos diferentes. Por lo consiguiente, nosotros tenemos, ¿sí?, los costos totales. Los costos totales, como habíamos dicho, vamos a tener todo lo que está la empresa erogando, o sea, todo. Y por una parte vamos a tener los costos de producción para las empresas productoras, transformadoras, extractivas, y tenemos otra parte que a lo mejor vendría siendo los gastos, que es lo que yo voy a necesitar para que la empresa funcione. Fíjense cómo tengo los costos de producción, sí, que vendría siendo materia prima, sueldos y salarios e indirectos, o simplemente voy a tener el costo de ventas para empresas que son comercializadoras o que prestan servicios. Para las empresas que operen, que funcionen, necesitamos los gastos de venta,
gastos financieros, gastos operativos, dependiendo cuántos departamentos o cuántas áreas va a tener la empresa. Si la empresa solamente tiene 3 áreas, que vendría siendo ventas, producción y marketing, entonces voy a tener ventas, los gastos de ventas, los gastos de administración y los gastos de marketing, por ejemplo, dependiendo las áreas o departamentos que va a tener la empresa. Si la empresa tiene 10 departamentos, pues va a tener diferentes tipos de gastos y va a tener 10 gastos diferentes. Si la empresa nada más tiene 2 departamentos, pues la empresa entonces va a tener 2 tipos de gastos. Son los gastos operativos, los gastos para que funcione la empresa. Muy diferente que son los costos de una empresa, que van a ser los costos para que produzca mi producto, ¿sí? Los costos para que brinde el servicio o los costos por adquirir los productos que voy a vender. Entonces, fíjense bien, aquí tengo cómo voy a determinar el costo de ventas. Vuelvo a repetir, ese costo de ventas va a ser para las empresas que solamente estoy brindando el servicio, que estoy vendiendo mi producto. No transformo, no produzco, no extraigo nada, ¿sí? No le hago nada al producto. El costo de ventas se va a determinar por medio de las ventas, menos el costo de ventas, que muchas veces ya no los estaría dando, y nos da la utilidad bruta. Finalmente, le voy a restar los gastos de operación, o sea, los gastos para que la empresa opere, y me da mi utilidad antes de impuestos. A eso le quito los impuestos y me va a dar la utilidad después de impuestos. Fíjense, ese estado financiero ya lo habíamos visto anteriormente y es cómo aplica el costo de ventas, cómo aplica los gastos de operación para que al final nosotros tengamos una utilidad. ¿Sí? Esa utilidad va a ser después de impuestos o antes de impuestos. En ocasiones el costo de ventas no me lo dan. En ocasiones el costo de ventas lo tengo que determinar. Cuando lo tengo que determinar, recuerden que se tiene que hacer mediante la fórmula de inventario inicial más compras menos inventario final. Solamente así yo voy a determinar el costo de ventas cuando la contabilidad no me da el costo de ventas. Entonces, de ahí nosotros vamos a identificar. Acuérdense que hay 2 tipos de registro de la parte contable. La parte analítica y la parte de inventarios perpetuos. ¿Qué diferencia voy a tener? Recordemos, ¿sí? La parte de inventarios perpetuos yo voy a manejar las cuentas de almacén y costo de ventas. Cada vez que yo vendo, yo voy a tener que determinar cuánto cuesta mi producto. Voy a tener que determinar el costo de ventas o el almacén. ¿Cuánto vale mi producto que estoy vendiendo? Cada vez que yo vendo, por medio del inventario perpetuo, yo tengo que determinar un costo de ventas. Y eso va a ser muy importante para nuestro siguiente tema. ¿Por qué? Porque ese costo de ventas lo voy a tener que determinar por medio del método de evaluación de inventarios. El método de evaluación de inventarios que nosotros vamos a tener que ver, lo vamos a determinar por medio de 3 métodos básicamente, que vendría siendo primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas o promedios. Entonces nosotros vamos a identificar y vamos a utilizar este método, que sería inventarios perpetuos. Es almacén y costo de ventas. Cuando yo no ocupo el costo de ventas, cuando ocupo las compras, estoy utilizando el método de registro analítico. Fíjense, en esta lámina, el método analítico, ocupo lo que son compras, inventarios, descuentos sobre compras, gastos sobre compras, rebajas sobre compras, devoluciones sobre compras, etc. Todo gira alrededor de compras. En cambio, en el método de inventarios perpetuos, todo gira alrededor del almacén. El almacén es una cuenta de balance. Inventario analítico, ¿sí?, es compras, una cuenta de resultados. Son 2 métodos de registro. Es muy importante que nosotros identifiquemos que ahora sí que la parte que nosotros vamos a tener que ocupar en el siguiente tema de nuestro curso va a ser inventarios perpetuos. Inventarios perpetuos se va a ocupar para la determinación del costo de ventas, para manejar el almacén de productos. En cambio, en el método analítico solamente se ocupan las compras.
y se ocupa un inventario. Ese inventario se va a tener que levantar mes con mes para que saber cuánto es la mercancía que yo tengo en mi inventario al inicio y al final de cada periodo. Muy diferente al método de inventarios perpetuos, que voy a tener que levantar un conteo de todas las mercancías al final del año, porque la ley me exige por lo menos un levantamiento de la mercancía por lo menos una vez al año. Y ese sería el caso de los inventarios perpetuos. Bueno, ya vimos ahorita lo que es el costo de ventas. Ya estuvimos viendo cómo vamos a determinar el costo de ventas. Recuérdense que el costo de ventas se va a determinar para empresas de bienes o servicios, ¿sí? Ahora sí que nada más de compra de bienes y servicios y prestación de servicios. Nada más ese es el costo de ventas. Las empresas que producen o que transforman un artículo, ¿sí? Que transforman la materia prima para sacar el artículo que voy a utilizar, tienen que determinar lo que es el costo de producción y costo de lo vendido. Vean que ese es el estado financiero que yo voy a tener que utilizar. ¿Y cómo empieza? Pues empieza de una forma muy sencillita, donde nosotros tenemos inventario inicial de materia prima. Ahí tengo toda la materia prima que voy a ocupar, más compras de materia prima. Eso me va a dar lo que es la materia prima disponible. Fíjense cómo el inventario inicial de materia prima tengo 18,000, más compras netas de materia prima que tengo 11,600, me va a dar una materia prima disponible de 29,600. Esa es la materia prima disponible. ¿Sí? Fíjense, es todo lo referente a materia prima. Posteriormente, yo tomo esos 29,600 y le voy a quitar el inventario final de producción en proceso, o sea, de toda la materia prima que yo estoy comprando, ¿cuánto se está quedando en proceso? O sea, no quiere decir que yo empiezo a producir, ¿sí? Empiezo a producir todo. Por ejemplo, si yo me dedico a producir playeras, supongamos, yo compro la tela para producir la playera. No quiere decir que yo toda la playera, toda la tela que yo compre al inicio del mes, al final del mes, pues tengo todas las playeras ya. No, o sea, pues todo lo que yo voy comprando, alguna materia prima se va a quedar en proceso, o sea, que a lo mejor todavía no termine la playera. Entonces, esa vendría siendo la materia prima que se queda en proceso, ¿sí? De la materia prima, de toda la tela que yo compre, le voy a quitar la partecita que se quede en proceso, para que con eso nosotros tengamos la materia prima que utilicé, cuánta materia prima utilicé. Posteriormente, le voy a sumar el inventario inicial de producción en proceso, la mano de obra, ¿sí? O sea, los sueldos y salarios, y los indirectos que voy a utilizar en todo mi proceso productivo. Entonces, fíjense, la primera parte es materia prima. La segunda parte le estoy poniendo cuánto le estoy poniendo en el proceso, cuánto le estoy sumando en el proceso, para que al final yo tenga mi inventario final de producción en proceso, ¿sí? ¿Cuánto tengo de producción en proceso? Ese se llama lo que me estaría dando el costo de producto terminado. ¿Cuánto es el producto terminado que yo estoy tomando en cuenta? A esto le voy a sumar lo que yo tenía de inventario inicial terminado al inicio del periodo. O sea, todo lo que terminé ahorita le voy a sumar lo que tenía al inicio del periodo. Y con eso me voy a tener lo que es la producción disponible para venta. Finalmente le voy a quitar lo que yo tengo en inventario final de producto terminado para que yo tenga el costo de producción y costo de lo vendido. Entonces, fíjense ya toda esa parte. Empiezo con materia prima, me sigo con producción en proceso y finalmente tengo lo que son artículos terminados. Entonces, son las 3 fases que voy teniendo dentro de mi proceso para poder determinar el costo de producción y costo de lo vendido. Entonces, fíjense que ya es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque nos está manejando los costos y los elementos de la parte del costeo, que vendría siendo materia prima,
sueldos y salarios e indirectos. Y aparte esos 3 elementos no los voy a tener todos iguales. Voy a tener una parte que vendría siendo lo que es la compra de la materia prima, voy a tener otra parte que vendría siendo la producción en proceso y finalmente voy a tener otra parte que vendría siendo los productos terminados. No se preocupen, vamos a ver unos ejemplos posteriormente ya que vayamos un poquito más avanzados en el curso para que vean las diferentes fases por las cuales podría pasar un producto, para que con eso ustedes se vayan identificando y vayan viendo. Quizás a lo mejor ustedes trabajan en alguna empresa que produce, entonces podrán ver cuáles van a ser las diferentes partes o diferentes fases que tiene para producir el producto que ustedes ya están adquiriendo. Pero muchas veces a lo mejor esas fases pues van a cambiar de acuerdo a la empresa, de acuerdo a los tipos de producción, ¿no? O muchas veces a lo mejor ustedes ni siquiera tienen esas empresas, ni siquiera conocen ese tipo de empresas, sino que ustedes están trabajando en algunas empresas que solamente prestan servicios o compran y venden artículos. Entonces con eso, pues ustedes no están dentro de la parte de costo de producción y costo de lo vendido. Pero sí necesitan conocerlo, sí necesitan identificarlo. Como profesionista ustedes tienen que saberlo y tienen que identificar cómo va a ser la determinación de un costo de producción y costo de lo vendido y la diferencia que existe entre un costo de ventas y un costo de producción y costo de lo vendido, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? Pero de entrada, vuelvo a recordarles, todas las empresas tienen costos, todas. Entonces, ya sea que tengan costo de ventas o ya sea que tengan costo de producción y costo de lo vendido, pero todas van a tener costos. Es por eso de suma importancia que nosotros identifiquemos y que sepamos manejar los costos dentro de una empresa. Bueno, finalmente vamos a dedicarnos un poquito más a la parte de empresas productoras. Las empresas productoras van a tener diferentes procesos, diferentes formas como van a manejar su producción. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que van a ser el sistema de acumulación de costos. Es decir, una empresa puede producir un artículo y le pueden poner, por ejemplo, de materia prima tanto, de sueldos y salarios tanto, y de indirectos tanto. Y a lo mejor, por ejemplo, va a tener diferentes fases, ¿no? Diferentes procesos, porque a lo mejor tienen un diseño, tienen a lo mejor un corte, una costura y un producto terminado. Supongamos, por ejemplo, yo me dedico a hacer colchas para cama. Tengo mis colchas para cama de modelo matrimonial, king size, queen e individual. Tengo 4 modelos de colchas para cama. Entonces ahí tengo muy bonitas mis colchas. Ese sería un producto terminado, pero para llegar a ese producto terminado, ¿qué tuve que hacer? Primero tuve que diseñar qué colcha es la que quería. Después tuve que comprar la materia prima. Ya que tengo la materia prima, la tela, el relleno, los hilos, todo eso, pues ahora sí tengo que cortarla. Tengo que cortar los moldes. Ya tengo todos los moldes que tengo que hacer, coserlos, hacer todo lo que es el relleno de la colcha. Y finalmente ya tengo la colcha terminada y tengo que empaquetarla, tengo que ponerla en su bolsita de plástico con su cierre, así muy bonita para que se pueda vender, junto con sus cojines y todo. Entonces, ahí tengo todo lo que es la colcha. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que pasar por diferentes procesos, diferentes, lo que es un diseño, un corte, una costura, finalmente lo que es el empaque del producto y el almacenamiento. Entonces, yo tuve que pasar por diferentes fases y esas fases van a ser procesos productivos. Ahora, yo, por ejemplo, puedo decir, no, pues es que yo me dedico a vender, a hacer colchas. Pero esas colchas, mi empresa, por ejemplo, produce muchas colchas. Al inicio, su producción promedio van a ser de 100 colchas al mes, de diferentes tipos, ¿no? Entre matrimonial, king size y todo. Entonces, si yo tengo diferentes procesos productivos
y al inicio del mes voy a producir tanto porque mi venta promedio es de tanto, entonces voy a tener procesos productivos. Pero por ejemplo, si yo digo, voy a tener órdenes de producción, ¿qué quiere decir? Yo me dedico a hacer colchas, pero para hacer la colcha yo necesito que un cliente me ponga un pedido. Yo necesito que a lo mejor otro cliente me dice, no, yo necesito 100 colchas, yo necesito 30, yo necesito 40, yo necesito 60. Entonces voy a poner una orden por las 100 colchas que voy a vender a este cliente. Tengo otra orden para los 50, tengo otra orden para los 20, tengo otra orden para los 30. Entonces voy poniendo órdenes de producción. Yo voy a producir de acuerdo a las órdenes que voy a tener, de acuerdo a los pedidos que voy a tener. Entonces van a ser, fíjense que dos formas de cómo voy a producir. Una, pues produzco, ¿no? De acuerdo a una producción estándar, un estimado. Y otra voy a producir por pedido, que vendría siendo las órdenes de producción. Entonces, dentro de los sistemas productivos, así de que yo produzca mis colchas, que yo diga, no, pues que al principio y al final tengo diferentes procesos productivos, diferentes características. Vamos a ver, no todas las empresas van a producir de la misma forma. Vamos a tener identificados entre todos los procesos productivos 3 tipos de procesos productivos, lo que es el intermitente, serie y continuos. ¿Cuál vendría siendo el intermitente? El intermitente, por ejemplo, una empresa se pone a producir colchas, pero esas colchas a lo mejor necesitan algún logotipo, alguna característica, ¿no? Casi como una artesanía, ¿no? Una colcha, las colchas mexicanas, ¿no? Que van a necesitar bordados y toda la cosa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener un sistema de producción intermitente, es decir, aquellas que van a tener producción en bajo volumen y que se les va a poder poner características o alguna cosa en particular, ¿no? Van a ser, ahora sí que elaboradas sobre pedidos por proyecto en específico y pues lógicamente van a tener para empresas pequeñas, ¿no? Van a tener de alta flexibilidad, o sea que si yo, por ejemplo, quiero un lote o quiero producir 1000 colchas, pero que me le pongan la florecita así bordada y que le pongan encaje y toda la cosa, entonces voy a tener una producción flexible. ¿Por qué? Porque le voy a poner algunas características que el cliente está pidiendo en particular. Tengo otro tipo de producción que van a ser productos homogéneos, o sea, ya no me voy a meter tanto con las características de los productos, sino que van a ser en serie, pero no va a tener una producción tan grande, ¿no? Así como para grandes empresas. No, o sea, van a producir artículos por temporadas, por ciertos periodos. Por ejemplo, la empresa de los cuadernos, ¿no? Las que producen cuadernos. ¿Cuándo producen cuadernos? Pues cuando los niños van a entrar a la escuela. Entonces, por ejemplo, si los niños entran en el mes de agosto, en el mes de septiembre, pues a lo mejor voy a producir en el mes de julio cuadernos y a lo mejor nada más produzco puros cuadernos en el mes de julio. Y durante todo el año no vuelvo a producir cuadernos. Nada más voy a producir cuadernos en el mes de julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños van a entrar a la escuela en agosto y septiembre y van a hacer mis ventas muy grandes. Por ejemplo, temporada navideña. ¿Cuándo voy a necesitar que la lucecita de los arbolitos, que las escarchas, que el unicel, etcétera, ¿no? Pues en diciembre. Entonces, ¿cuándo voy a producir? Pues en septiembre. En septiembre me voy a poner a producir todos los artículos de temporada navideña. Y ya no vuelvo a producir nada hasta, pues ahora sí que a finales, otra vuelta hasta el próximo septiembre. Ajá. Entonces van a ser empresas que van a producir productos iguales, pero por temporadas, por un cierto tiempo específico de tiempo, ¿no? ¿Sí? Igual, por ejemplo, los productos de Halloween, ¿no? O sea, Halloween necesito algunos productos. ¿Cuándo los necesito? Pues en el mes de noviembre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor en julio, ¿no? Me pongo a producir artículos para Halloween y para abastecer el mercado, ¿no? Entonces, todo eso. Ahora, hay otro tipo de producción, que es el sistema continuo, donde se van a producir artículos homogéneos, o sea, igualitos, y van a ser por diferentes, o sea, ahora sí que no va a tener descanso la máquina, la empresa, ¿no? Va a tener hasta 3 turnos, ¿no? Por ejemplo, el vidrio. ¿Cuándo? Pues voy a producir vidrio.
Pues ¿cuándo necesito? Pues siempre necesito vidrio. En tiempos de fríos, calores y todo necesito ahora sí que el vidrio. Los refrescos, por ejemplo, ¿cuándo se venden los refrescos? Pues en toda la temporada del año, ¿no? Entonces las empresas refresqueras, por ejemplo, voy a necesitar 3 turnos, ¿no? A lo mejor las empresas de vidrio, las empresas siderúrgicas, las refinerías, el petróleo. ¿Cuándo se ocupa el petróleo? Pues en todo momento se va a necesitar el petróleo. A lo mejor se ocupa más en algunas fechas, por ejemplo, en tiempos de fríos, pero en tiempos de calores se sigue produciendo también petróleo, ¿no? Entonces, son empresas donde van a tener sistemas continuos de producción en donde no se para la producción, en donde se sigue, ¿no? Toda la producción. Entonces, aquí yo voy a tener diferentes sistemas. Esos son los sistemas productivos, ¿no? En donde nosotros vamos a tener, ahora sí que produzco una cantidad estimada de productos. Pero hay otras empresas que van a producir por orden, por pedido, ¿sí? Y van a tener diferentes fases, ¿no? De producción, en donde se van a acumular todos los costos de acuerdo a ahora el pedido que voy a tener en mi cliente. Ahora, nosotros, dependiendo la orden, pues se va acumulando el costo. Vamos a tener diferentes tipos de costos, ¿no? De la orden, porque la orden va a tener que pasar por diferentes fases. O sea, la fase de diseño, corte, costura, pues ahora sí que empaque y ya distribución o venta, ¿no? Entonces, va pasando por diferentes fases ese pedido. Entonces, por consiguiente, cada fase le voy a tener que meter un costo. Un costo, por ejemplo, no va a ser lo mismo el sueldo de la persona que está diseñando, que está cortando, que está cosiendo, que está empaquetando. Van a ser diferentes costos que le voy a tener que meter a mi producto. Entonces, ahí tengo todas las diferentes fases. Por ejemplo, en esta lámina ahí veo diferentes fases en las cuales va a tener que pasar todo la orden, el pedido del cliente. Entonces, tenemos que identificar prácticamente 2 sistemas de producción, lo que vendría siendo por orden y por procesos. ¿Cuál es la diferencia? Por orden, pues nosotros vamos a tener que tener una producción concreta según el pedido que me está poniendo el cliente. Y por proceso, pues voy a producir un estimado, ¿no? Cada mes. Entonces nosotros vamos a tener por orden, pues vamos a manejar por orden, por pedido, por lote. En cambio, por proceso, pues va a ser una producción durante todo el mes, una producción continua, ¿sí? Vamos a tener, por orden voy a identificar el costo de cada orden, cuánto me cuesta cada pedido. En cambio, por proceso, pues ahora sí que todo lo que me cuesta el mes, ¿no? O sea, todo lo que sería el costeo mensual. Ajá, entonces aquí en la orden voy a tener un sistema analítico de por orden y por proceso va a ser un sistema global, ¿no? Porque pues es por mes, no voy a tener una orden en específico. Entonces, por órdenes, de acuerdo a las características que me está pidiendo el cliente, puedo yo hacer una producción específica. O sea, a lo mejor ponerle detallitos, no sé, si me pide que a lo mejor le ponga un logotipo, algunas iniciales, etcétera, pues yo lo puedo hacer porque es por orden. En cambio, una producción masiva no se pueden hacer esas características específicas. Entonces, aquí, por orden, voy a manejar un costo específico por orden, por lote, por pedido. En cambio, por proceso va a ser un costo mensual, ¿no? ¿Cuánto me va a costar mensualmente ese pedido? Por lo consiguiente, nosotros vamos a tener que determinar los costos por orden, por pedido. Y por proceso voy a tener que identificar los costos por mes, ¿sí? Todo el periodo lo voy a tener que costear. Entonces ahí tengo las diferencias en por orden y por procesos. Entonces fíjense, es muy importante que nosotros identifiquemos, a pesar de que son empresas productoras, son empresas que van a tener diferentes procesos, ¿sí? Y es muy importante que nosotros identifiquemos los diferentes procesos por los cuales pasan las órdenes. Ahorita nosotros lo vimos en la parte teórica, ¿sí? O sea, los procesos por los cuales va a pasar una orden, un pedido. Pero nosotros posteriormente vamos a tener que hacer algunos ejercicios, algunas prácticas, en donde tenemos identificados los diferentes procesos. Es decir, ¿cuánto me va a costar el corte?
cuánto me va a costar la costura, cuánto me va a costar el empaque y finalmente cuánto me va a costar una distribución, para que al final nosotros tengamos un costeo. Entonces ahorita lo vimos en una forma teórica, vuelvo a repetir, pero en próximas secciones sí vamos a tener que tener un ejercicio en donde nosotros veamos las diferentes fases por las cuales va pasando un producto y los costos que se les va teniendo que poner en las diferentes fases. Y si la empresa está utilizando un costeo global, cuánto me cuesta en general el proceso y cuánto me va costando por orden, por producto. Entonces, es muy importante que nosotros nos vayamos identificando para que vean ustedes las diferencias de los costos. Ahora, vamos a seguir con su actividad número 2. En esta actividad número 2, ustedes van a tener que elaborar el estado de costo de producción y costo de lo vendido de una empresa. Es muy importante que ustedes, tomando todos estos elementos que aquí vemos en esta lámina, van a tener que elaborar ese estado de costo de producción y costo de los vendidos. Habrá algunos datos que ustedes no los van a tener, por consiguiente esos datos van a ser cero. Entonces no se vayan a desesperar si les falta algún dato. Ese dato pues lógicamente va a ser cero. ¿Sí? Y para que con estos datos puedan determinar al final cuánto van a tener de costo de producción y costo de lo vendido de esta empresa Rico Amanecer S.A.D.C.V. No me queda más que agradecerles su atención por el tiempo que han prestado en esta sesión, esperando que haya sido de su satisfacción. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.